Hola, en este episodio comentaré algunas reflexiones sobre el libro de los amores ridículos de Milan Kundera en el marco del género novelesco. Inicio con palabras de Kundera que sitúan a la novela en contradirección de la historia con H mayúscula, y dice Kundera: la tradición novelística es una suerte de venganza contra la historia, esa fuerza hostil, inhumana, que al no haber sido invitada invade desde el exterior nuestras vidas y las destruye. Sin duda, con estas palabras de Kundera se adhiere a la herencia de Cervantes. Es Kundera un seguidor del Quijote. Es decir, la novela devela las condiciones de la existencia humana para ser analizada dentro de un mundo autónomo caracterizado por la polisemia y la ambivalencia para ser interpretado. La novela, lo sabemos, revela problemáticas y posibilidades del proyecto existencial de los seres que la habitan. En este sentido vemos en cada obra de Kundera un descubrimiento que abre líneas de reflexión acerca de lo humano. La novela es escritura de largo aliento, que requiere un tiempo sumativo de lectura. Por eso el género hay que situarlo en el centro de la problemática del mundo, entre comillas, actual. La novela naufraga, primero, en un mundo que reduce, simplifica y distribuye clichés. Segundo, la novela se ha adherido a los temas de agenda políticos, económicos, sociales, en una especie de totalitarismo realista. Además, la novela responde a una visión del mundo actual, es decir, actualidad traducida como el culto acrítico al segundo presente, lo que imposibilita la memoria y la continuidad. Por último, y no sin más, la novela ha sido reemplazada por el relato informativo, sin espacio para la reflexión, el fantaseo y la creación. Bueno, después de toda esta visión, ¿no?, un poco pesimista, es cuando viene la pregunta. ¿Cómo, o las preguntas en este caso, cómo exige la novela su espacio en momentos de cambios culturales? ¿Cómo garantizan los novelistas la pervivencia de su arte? Fíjense que Kundera responde con unas palabras muy asertivas. Bueno, es Kundera. Y pensamos con él que si la novela quiere sobrevivir y progresar, solo puede hacerlo en contra del progreso del mundo. ¿Qué queremos decir en contra del progreso del mundo? Ir contra el olvido, ir contra el imperio de lo inmediato, ir contra la masificación, la globalización y la decadencia. Entonces, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde podemos apostar? ¿Hacia dónde podemos ir? Primeramente, hacia el ejercicio de la memoria y la reflexión crítica. Y en este sentido, Kundera afirma que el libro de los amores ridículos es una novela. Al afirmar esto, causó un enorme revuelo en la crítica, en la medida en lo que parece que son relatos. 7 relatos que son comprendidos como cuentos independientes, que no están emparentados en un único hilo narrativo, sino lo que hace Kundera con esto, al decir que 7 relatos son una novela y que no tienen ninguna relación entre ellos, con esto va a validar el acto de novelar con la unidad y desde la unidad y en la unidad temática del problema existencial. Me explico. La novela, vamos a llamar así, el libro de los amores ridículos, se estructura mediante el tema y no alrededor de la unidad y acción, la psicología de los personajes, la verosimilitud o cualquier otra convención novelesca. Me extiendo un poco en torno a lo anterior. Entendamos el libro de los amores ridículos desde el horizonte de una especie de terminología musical, como un texto de tema con diversas variaciones expresadas con estrategias narrativas, con lo cual Kundera va construyendo cada relato. Esta unidad temática está sustentada en el tema recurrente del juego del amor, de la paradoja de Don Juanes tardíos, y entonces toda esta mistificación va a desplegar una variedad narrativa y formal en cada uno de los 7 relatos. 7 historias con una aparente independencia, tienen una estructura narrativa distinta
Esto hace que este libro parezca una especie de muestrario de los modos narrativos que después desarrolló Kundera en distintas novelas, obviamente posteriores. Y lo mismo puede decirse sobre los motivos. Ahí encontramos los futuros motivos de las novelas de Kundera. Esa manera un poco fragmentaria, ¿no? Y cómo va desarrollando las estructuras temáticas. Esto que he dicho quizá permita afirmar que la novela de Kundera abre el camino al tono ensayístico, irónico, humorístico, que está encarnado en la figura del narrador, autor, o podríamos decir personaje narrador-autor en muchos casos o en algunos casos. Es el caso de sus 4 grandes novelas. La vida está en otra parte, de 1969, El libro de la risa y el olvido, 1978, La insoportable levedad del ser, 1984, y La inmortalidad, 1988. Todas, nos damos cuenta, escritas posteriormente a El libro de los amores ridículos, que fue publicado en 1969. Una punta de lanza de autor narrador de las intervenciones digresivas y de corte reflexivo, como también lo hace Kafka, Bloch, Musil. De aquí surge la problemática de la lectura, que todo autor o autora desea. Si nos saltamos una frase de una novela de Kundera, poco entenderemos porque la ligazón argumental está en el hilo reflexivo y no en la psicología o en las acciones de los personajes. Hablemos ahora someramente de los 7 relatos que unidos por el tema se van desplegando como capas en el libro de los amores ridículos. Primero, nadie se va a reír. Aquí se reflexiona en torno a la validación estética de la investigación científica en la escritura de una reseña artística. También en torno a las expectativas que creamos en la relación amorosa, a cómo el sistema aniquila y cómo la muerte del amor está en la mentira. Segundo, la dorada manzana del eterno deseo. Aquí las reflexiones giran en torno a la falsedad de sostener 2 vidas en cada uno de los varones protagonistas. Ambos van acumulando conquistas eróticas, pero resulta que uno de ellos es gran enamorado de su mujer y el otro está enamorado de un libro acerca de la cultura etrusca. La conquista amorosa, por tanto, es solo un juego, una farsa, un rol actuado. Tercero, el falso autostop. Aquí la lectura va develando el juego de los roles. La pareja se va develando mediante el juego, va develando sus verdaderas esencias, la violencia de él, la soltura de ella. ¿Qué pasa cuando el amor impone estos roles? Se trastoca y se convierte en una puesta en escena. Cuarto, simposio. Este relato se estructura en actos como en el teatro. Ahí los médicos y enfermeras reflexionar, es decir, poner en crisis las ideas de la sexualidad, en las cuales la mujer siempre queda como objeto de los deseos masculinos. Quinto, que los muertos viejos dejen sitio a los muertos jóvenes. ¿Hace el tiempo cambiar a las personas? ¿Cómo conservamos en la memoria nuestras viejas relaciones? ¿Acaso es posible enterrar a nuestros muertos en el olvido y dejar su sitio a nuevos amores cuando la maternidad hace que el futuro se ahogue? Quizá no podamos contestar a estas preguntas en este relato, pero sí formularnos más preguntas todavía. Sexto, el Dr. Havel al cabo de 20 años. Cada vez que uno dice 20 años, inmediatamente uno va a pensar acerca de las trabas de la edad, el miedo al tiempo que pasa por el cuerpo, cómo se va perdiendo el atractivo, la fuerza de la atracción, qué pasa con un matrimonio donde hay esas diferencias de edad, pero sobre todo la necesidad y la búsqueda de admiración. Por último, el séptimo, Edward y Dios. El acoplamiento de los cuerpos, el erotismo, el amor, la relación de pareja nos va inclinando hacia la adaptación. Hay que fingir, dejar de ser para ser como el otro, lo más parecido al ser que amamos. Solo así vamos a lograr la conquista anhelada, el cuerpo y el alma del otro. Pues bien, hay que leer el libro de los amores ridículos para comprender la matriz del ejercicio novelesco de Milan Kundera. Gracias por escuchar. Soy
Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.